Hola, soy Larisa. Bienvenidos a todos a mi canal. Este es el tercero de una serie de vídeos donde estamos hablando del Ho'oponopono, concretamente de un taller que vamos a hacer aquí en el canal utilizando las cartas de María José Cabanillas, que son las que veis aquí en pantalla. Para los que sea la primera vez que veis un vídeo de mi canal, de Larisa Tarot, os animo a que os suscribáis porque vais a ver cosas muy interesantes y además os indico que hay dos vídeos anteriores a este sobre el Ho'oponopono. En el primero hablamos sobre el perdón y en el segundo examinamos lo que hay dentro de esta cajita. Vemos cómo ha configurado María José Cabanillas este taller. Yo lo comenté en su momento en el vídeo. Me gustaría que pasarais a verlos, desde luego, antes de ver este tercer vídeo. Pero mirad, hay muchos talleres de Ho'oponopono, pero a mí me gustó especialmente este y es con el que vamos a trabajar. Pero si ya tenéis uno en casa o tenéis posibilidades de ir a algún centro o algún taller presencial donde podéis aplicar la técnica, bueno, pues es igualmente válido. Desde luego, estos vídeos están diseñados para ayudar a aquellas personas que en principio no puedan desplazarse a realizar el taller, o bien porque en su zona no haya nadie que haga este tipo de eventos, o a lo mejor económicamente tampoco estáis en disposición de pagar a un sanador que os haga este taller de modo particular. Entonces, bueno, pues mi consejo es que os suscribáis al canal, veáis los vídeos que yo voy a ir subiendo, donde vamos a ir viendo cómo María José Cabanillas ha diseñado este taller. Y ya os digo que a mí me parece de los mejores que he encontrado y por eso me decidí a comprarlo. Y bueno, pues en estos vídeos lo comparto con vosotros. Ya os digo que en el primero hablamos del perdón, que es la base del Ho'oponopono, y en el segundo vemos cómo es el taller que vamos a utilizar, que ya os digo que es este que veis en pantalla, el de María José Cabanillas, y os invito, si no lo habéis hecho todavía, a que paséis a echar un vistazo a esos dos primeros vídeos. Yo os lo voy a dejar, os voy a dejar los enlaces en los créditos, aquí abajo en la cajita de descripción. Simplemente con que pinchéis, bueno, pues vais a ir directamente a esos vídeos que os comento. Este, concretamente, el tercero de ellos, lo quiero dedicar a explicar lo que es el Ho'oponopono. Porque, claro, hemos hablado del perdón, hemos visto cómo es este taller, el de María José Cabanillas, pero no hemos hablado de qué podemos entender o en qué consiste esta filosofía de vida. Mirad, lo primero que tenéis que saber es que el Ho'oponopono procede de Hawái. Es una cosa bastante antigua que en su momento, ¿vale? Porque ahora tiene otras aplicaciones, se ha extendido su aplicación práctica, se utilizaba para resolver conflictos dentro de una misma familia. Fijaros, lo primero que tenemos que saber sobre el Ho'oponopono es que es una técnica de resolución de problemas que está basada en el perdón y en la reconciliación. Os vuelvo a decir que el primer vídeo sobre esta serie de Ho'oponopono, en este primer vídeo hablábamos concretamente del perdón y de su importancia. De verdad que os animo a que vayáis a verlo, no porque sea un vídeo de mi canal, sino porque vais a entender por qué la base de esta técnica es el perdón, por qué es tan importante. Mirad, otra de las premisas básicas del Ho'oponopono, que luego vamos a ver un poquito más adelante, la vamos a ver más en profundidad, es que todos somos co-creadores de nuestra realidad. Por lo que fijaros, todos tenemos responsabilidad de lo que sucede en nuestras vidas. E insisto en la palabra responsabilidad, no culpa, porque fijaros, la culpa es un concepto totalmente diferente.
Aquí de lo que se habla es de responsabilidad, de que tú llevas a cabo unas acciones que en un futuro te van a proporcionar una situación concreta. Entonces tú eres responsable. ¿Tienes culpa? ¿No tienes culpa? Yo el concepto de culpa, mirad, lo asocio más bien a un sistema o a una circunstancia religiosa, pero no lo asocio a lo que es la vida en general, sino más bien hay que tener en cuenta el concepto de responsabilidad. ¿Hasta qué punto tú eres responsable de lo que te sucede el día de hoy? Echa la vista atrás y mira a ver qué acciones son las que han desencadenado que tú te encuentres donde estás en este momento. El término, lo que es la palabra en sí, Ho'oponopono, mirad, en hawaiano significa higiene mental. Fijaros qué concepto tan importante. Una persona que tiene una mente sana y saludable puede vivir muchísimo mejor. Comentar, como decía al principio, que nació con el propósito de que las relaciones familiares, pues lastimadas o que en cierto modo estuvieran dañadas, se corrigieran a través de la oración, de la discusión sobre el problema, de la confesión, el arrepentimiento y finalmente de un paso muy importante que insisto en que es el perdón. Por eso, de verdad os animo a que veáis el primer vídeo, porque ahí hablo muchísimo del perdón y por qué es la base de esta técnica y por qué, aunque tú no realices esta técnica del Ho'oponopono, pues es tan importante que perdones. Mirad, hubo una mujer hawaiana, una mujer que se llamó Mary Kawena Pukui, nació a finales del siglo XIX y en el año 1958 escribió un libro donde ella reunía experiencias de su infancia, en las que las familias hawaianas lo que hacían era que celebraban eventos utilizando el Ho'oponopono, se reunían. Y es lo que os comentaba. Ellos resolvían su problema utilizando esta técnica. Igualmente, historiadores hawaianos han documentado también la creencia antigua de que ciertas enfermedades eran causadas por romper una cosa que se denomina kapu o leyes espirituales. Si os dais cuenta, esto está muy relacionado con lo que hablábamos al principio de la cocreación. Es decir, aquí no hay culpa, como a lo mejor en ciertas religiones, ¿no? Que se piensa que has atentado contra los dioses y los dioses te mandan un castigo. Esto no es un castigo. Esto es que tú eres responsable de algo que hiciste en el pasado que proyecta sus efectos al presente e incluso al futuro. De manera que, fijaros, las personas que enfermaban se pensaba que no podían ser sanadas hasta que quien hubiera cometido el acto que efectivamente hubiera consistido en una transgresión y necesitara ser perdonado, no hubiera expiado esa transgresión y además no hubieran sentido en sí mismo lo que ese acto había hecho a otra persona. Esta técnica, además, era guiada por un sacerdote sanador que ya os digo que se encargaba de todo esto. Primero de reconocer qué era lo que había pasado, porque ya os digo que como en todo en esta vida es fundamental reconocer dónde nos hemos equivocado, el arrepentimiento y luego el perdón, que os vuelvo a decir que es la base de esta técnica, que no me cansaré de repetirlo. Y aunque tú no la lleves a cabo porque digas, esto no es para mí, os vuelvo a decir que perdonar es algo básico y fundamental para efectivamente llevar una vida mucho más saludable. En estas reuniones, que ya os comento que eran guiadas por un sacerdote sanador, lo que se buscaba era el perdón de los dioses y de las personas
bueno, pues que hubieran participado en esa disputa, ¿de acuerdo? Porque había alguien que digamos que había alterado el orden de la familia y esa persona era la que recibía posteriormente, después de haber aclarado y después de haber pasado por toda esta ceremonia, el perdón del resto de las personas, del resto de los componentes del grupo familiar. Pukui, que es esta erudita hawaiana que os comentaba, lo describe, bueno, pues como una costumbre donde las relaciones familiares que estaban distorsionadas al final acababan arreglándose de esta manera. De modo que había familias que por precaución se reunían cada cierto tiempo, pues una vez a la semana o una vez al día incluso, para prevenir que surgieran estos problemas. Mirad, los rituales, esta mujer documentó que comenzaban con oraciones, se hacía un análisis del problema y se discutía dónde había estado esa transgresión. Para que os hagáis una idea, la transgresión implica, bueno, pues ese problema, ¿no? Esa disfunción que ha habido en el ámbito familiar, porque el Ho'oponopono, al principio ya os digo que solamente resolvía conflictos dentro de lo que era el grupo familiar, bueno, pues ha afectado a otras personas. Entonces, la transgresión se trataba de ver en qué modo se había afectado a los otros miembros de la familia, pero los miembros de la familia dañados lo que no hacían era aferrarse a errores del pasado y a los hechos que se habían cometido. No. Una vez que se había reflexionado sobre el tema, se habían tenido sentimientos de todos los miembros en cuenta, que esto es muy importante, no solamente de aquellas personas que recibieron la transgresión o el daño, sino también los sentimientos de aquellas personas que lo han causado. Bueno, pues al final todos se confiesan y todos se arrepienten, porque fijaros, de un modo u otro, lo que decíamos al principio, todos somos co-creadores de la realidad. Y todos tenemos un poquito de responsabilidad en aquello que ha pasado. Bueno, pues al final todos se perdonan y aquella persona que ha cometido la transgresión, bueno, pues es liberada por el resto. ¿Cómo decirlo? Lo sueltan, se desapegan de esa persona. En el primer vídeo, donde hablábamos del perdón, expliqué varias veces lo importante que era que tú, una vez que ya hubieras abrazado el problema, hubieras entendido qué había pasado, hubieras perdonado a la otra persona, bueno, pues no podía haber rencores, no podía haber síntomas de venganza, sentimientos de ira, no. Una vez que uno perdona, perdona y punto, y ahí se acaba todo. Eso sí, si alguien te ha hecho daño, bueno, pues lo que tienes que procurar es que no vuelva a pasar, porque me remito a lo que comentábamos al principio y también lo he dicho a lo largo del vídeo, que todos en cierta manera somos responsables, que no culpables, ¿vale? Sino responsables en cierta medida también de sufrir ciertas transgresiones. Entonces, bueno, pues una vez que han sucedido y se han perdonado, lo importante es evitar que vuelvan a suceder. Mirad, estas ceremonias, para que veáis lo importante que era el perdón y el reconocimiento por parte de todos los miembros de la familia de que esa situación ya se había solventado, bueno, pues se acaba compartiendo comida. ¿Por qué? Porque esto simboliza la liberación de esos sentimientos que ya os digo que no caben después del perdón. Después del perdón no cabe la ira, no cabe la venganza, no cabe el resentimiento, ¿no? Después del perdón lo que tenéis que sentir es una liberación absoluta y además tenéis que sentiros mucho más ligeros, porque evitar todos esos síntomas que ya os digo negativos hacen que nuestra energía fluya mucho mejor y se convierta, bueno, pues en otra cosa completamente diferente, mucho más ligera. Y bueno, pues el perdón, lo que os digo, es algo fundamental, aunque no quieras hacer el taller, pero de verdad intentarlo, intentar perdonar a esas personas que os han hecho daño y claro, luego tenéis que poner los medios para que no vuelvan a transgredir
y a volver a haceros ese mal, por supuesto. Mirad, ahora vamos a ver qué sentido tomó el Ho'oponopono en el mundo más moderno, porque ya os digo que esta persona, Pukui, lo que hizo fue documentar cosas que ella recordaba de su niñez. Pero en 1976 apareció una mujer que se llama Morna Namalaku Simeona, que es considerada sacerdotisa sanadora, y esta mujer lo que hace es que adopta el Ho'oponopono tradicional y lo extiende a realidades sociales de nuestros días. Os recuerdo que al principio lo que Pukui detalla en su libro, bueno, pues solamente está restringido al ámbito familiar, pero ahora con esta mujer, con Simeona, el Ho'oponopono, esta técnica, se extiende también a otros ámbitos, ¿vale? Para resolver situaciones que efectivamente se dan en una realidad más actual. Lo aplica tanto a problemas familiares, porque ciertamente el Ho'oponopono puede aplicarse también a grupos más reducidos, como son las familias, pero también a problemas que surgen fuera del entorno familiar. Incluso os digo más, esta mujer lo convierte en una terapia de ayuda psicoespiritual. Muy importante, ¿eh? Fijaros, esta mujer describe el problema como un efecto del karma negativo, porque, fijaros, coincidiendo con esto que comentábamos de que tú debes experimentar lo que has hecho a otros, porque eres creador de tu vida, bueno, pues ella pensaba que efectivamente todos aquellos problemas a los que nosotros nos vamos enfrentando es porque en un momento determinado nosotros generamos un karma negativo. Y llega un momento en que, claro, ese karma, esas ataduras kármicas, hay que liberarlas. Porque fijaros, hemos venido a este mundo a crecer espiritualmente. Pero las ataduras kármicas nos impiden esta evolución espiritual, de manera que hay que llevar a cabo limpiezas kármicas, por lo que el Ho'oponopono es una herramienta esencial para todas aquellas personas que quieran aumentar su nivel espiritual. Porque ya os digo, y enlazando con lo primero que comentábamos, que todos somos co-creadores de nuestra realidad. Y que cuando nos suceden cosas en este plano que no entendemos, que bueno, pues no sabemos de dónde vienen, quizás lo que habría que hacer sería buscar en otras vidas, buscar a ver qué ha sucedido, por qué ciertas cosas se están manifestando ahora, porque es muy probable que vengan de otras vidas en las que hayamos generado un karma negativo. Y ya os digo que para esta gente, sobre todo para Simeona, esta última mujer, que ya os digo que era considerada sacerdotisa sanadora, bueno, pues ella en 1976, que bueno, pues casi aquí al lado, porque teniendo en cuenta que esto es una técnica ancestral, bueno, pues 1976 es hace nada, ella consideraba eso, que la mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos a día de hoy es por culpa de karma negativo que hemos ido generando. Por lo que ya os digo, si quedan dudas, porque puede haber gente que la técnica del Ho'oponopono le suene un poquito a chino, no es chino sino hawaiano, ya os digo. Bueno, pues que sepáis que os puede ayudar a liberar karma y a cortar esos vínculos kármicos que os están entorpeciendo ahora, digamos que os están fastidiando, que os están impidiendo evolucionar y además os están entorpeciendo a la hora de tener un crecimiento y bueno, incluso de conseguir objetivos en esta vida, porque muchas veces no sabemos por qué suceden determinadas cosas y nos preguntamos qué es lo que habremos hecho mal. Y a lo mejor esa respuesta no está en esta vida, sino está en una vida anterior ya pasada. Con esto quiero deciros que os animo a que hagáis el taller conmigo, porque iremos viendo en cada uno de los vídeos las tarjetas
iremos desarrollándolas para que vosotros en casa podáis hacer la práctica en la que consiste este taller. Si alguien tiene curiosidad, y por supuesto para aquellos que no habéis visto el vídeo, os remito al segundo vídeo que está en una lista de reproducción con el nombre de Ho'oponopono, aquí en el canal Larisa Tarot, donde hablo, ya os digo, de esta herramienta, del taller de María José Cabanillas, y ahí vais a ver las tarjetas una por una. Son las tarjetas que vamos a utilizar y que vamos a ir desarrollando para que practiquéis el Ho'oponopono de manera que lo integréis en vuestra vida y os ayude a esto que comentábamos, a liberar karma, a cortar vínculos karmáticos, y eso lo que va a hacer es que va a favorecer que en este plano en el que nos encontramos ahora, bueno, pues las cosas os vayan muchísimo mejor. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Os animo a que os suscribáis si es el primer vídeo de Larisa Tarot que veis. Por supuesto, podéis compartirlo en redes sociales para que, bueno, pues llegue a todas las personas que de verdad estén interesadas en el Ho'oponopono. Deciros igualmente que me dejéis algún comentario porque es una forma de comunicarme con vosotros, que sabéis que me encanta hablar con todos aquellos suscriptores que se prestan a dejarme sus comentarios en el canal. Igualmente tenéis la página de Facebook Esoterismo para Todos, donde podéis agregaros y también podéis escribirme por privado. Y bueno, lo que os digo siempre, gracias de verdad por seguirme y por estar aquí. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo.